Bienvenidos al primer vídeo de Fotoversia. Hoy vamos a ver la separación de frecuencias en Photoshop para el retoque de piel. La separación de frecuencias nos permite separar en dos capas diferentes la textura del color. De ese modo vamos a trabajarlas por separado. Cuando retoquemos un poquito la textura de la piel, los granitos y los poros, pues no vamos a querer que el color se vea afectado, y cuando trabajemos el color para eliminar alguna mancha de roja, alguna manchita de vejez, pues no vamos a querer que, que la textura desaparezca. Entonces, para eso creamos dos capas, una con el color y una con la textura. Vamos a ver cómo preparamos esas dos capas. Para este ejercicio he elegido esta foto de Rocío, que como veis me va a dar poco trabajo, ¿vale? Lo primero que haremos será duplicar nuestra capa original dos veces. A una la vamos a llamar baja, si queréis podemos poner color aquí entre paréntesis para que quede más claro. Y a la de arriba la vamos a llamar alta, textura entre paréntesis, ¿vale? Y yo además siempre suelo agruparlas porque así es muy fácil activarla y desactivarla, o añadirle una máscara de capa para recuperar alguna parte que me interese recuperar, o cambiarle la opacidad, ¿vale? Entonces la vamos a unir las dos en un grupo. Vamos a preparar nuestra capa de baja. Lo que nos interesa en esta capa es eliminar completamente la textura. Para eso vamos a aplicar un desenfoque gaussiano de, por ejemplo, 6 puntos. Puedes jugar con diferentes valores dependiendo del tamaño de tu imagen, pero bueno, 6 puntos es lo que yo suelo utilizar. Vale, pues con un radio de 6 puntos, 6 píxeles, ¿vale? Como veis, ha desaparecido la textura. Ya no vemos los pelitos de las pestañas, no vemos los poros de la piel, ¿vale? Y eso era el objetivo. Vamos ahora a preparar la capa de alta. Nos vamos al menú imagen, aplicar imagen, y aquí vamos a ver los valores que vamos a aplicar en este cuadro de diálogo. En capa vamos a seleccionar la capa de baja, la que hemos creado antes, ¿vale? Dejamos el canal RGB, seleccionamos, o sea, activamos la casilla de invertir, y como modo de fusión vamos a seleccionar añadir. Si estáis en otro modo de fusión, veréis que al seleccionar añadir, ¿vale? Os aparecen aquí dos nuevos parámetros. Escala lo vamos a dejar en 2 y desplazamiento en 0. Damos a OK y ya vemos que en esta capa ha desaparecido casi por completo el color, ¿vale? Y solo vemos la textura, vemos la textura intacta, que es lo que nos interesaba. Pues ahora lo último que nos queda hacer en esta capa es modificar el modo de fusión. Vamos a seleccionar luz lineal. De este modo, y como las he agrupado antes, activando y desactivando el grupo completo, veremos que nuestra imagen aparentemente no cambia. Eso es que lo hemos hecho bien. Vale, pues yo suelo trabajar primero la capa de baja. La capa de baja, vamos a desactivar la de alta para que veas bien lo que hacemos. El objetivo es eliminar manchitas, hacer el color más uniforme. Para eso lo que yo hago es, a ver, tú podrías utilizar un pincel, el pincel corrector, el tampón de clonar, el parche, cualquier herramienta que te permita modificar el color y hacerlo más uniforme. Yo lo que suelo hacer después de muchas pruebas es seleccionar zonas grandes con el lazo, ¿vale? Y aplicarles un desenfoque gaussiano. Ahora, el desenfoque gaussiano, ¿qué pasa si yo me paso mucho con el radio? Pues que queda muy uniforme, pero el color se contamina con lo que hay alrededor. Entonces yo suelo quedarme por 9, 10 puntos. De esa forma el color queda muy uniforme, pero se mantiene en todo el perímetro sin contaminación, ¿vale? Ahora, si yo lo hago así, vamos a exagerarlo para que se vea bien,
el borde de la selección se va a notar mucho, ¿vale? Se va a notar que este trozo está tratado y este trozo no está tratado, se va a notar todo el perfil. Lo que yo hago antes de aplicar el desenfoque gaussiano es refinar esta selección. Si pulsas aquí, teniendo seleccionada la herramienta de lazo, pulsas aquí en seleccionar y aplicar máscara, vas a poder modificar todo el borde, todo el contorno de la selección. Con la herramienta de desvanecer, lo que hacemos es aplicar un degradado a ese borde. De repente ya no es tan visible, tan cortante. Yo lo suelo dejar en 20 píxeles y le doy a OK. Ahora sí que podemos aplicar nuestro desenfoque gaussiano en 9 o 10 puntos. Vale. OK. Si eliminamos ahora la selección y activamos de nuevo nuestra capa de alta, ¿vale? Ya vemos como el color es mucho más uniforme. Hemos perdido muchas manchitas, ¿vale? Si activamos y desactivamos el grupo completo, vemos perfectamente el trabajo que hemos hecho. Ahora, para hacerlo en el resto, en vez de ir zona por zona, yo para ir más rápido selecciono zonas completas que yo crea que deben tener el mismo color. ¿Qué pasa si selecciono aquí, por ejemplo, esto y aplico ese desenfoque gaussiano? Pues que de repente pierdo aquí contraste, pierdo volumen, pierdo la forma original de la nariz en este caso, ¿vale? Entonces, lo que yo hago es evitar justamente esos cambios, esas zonas donde cambia la iluminación. Seleccionamos, por ejemplo, esta zona por una parte, esta zona por otra parte. Voy seleccionando zonas que yo creo que deben de tener el mismo color. Esta mejilla por un lado, vamos a hacerla un poquito más grande. Esta otra zona por separado, la barbilla. Esta zona un poquito más oscura, esto lo voy a hacer un poco más grande. La parte superior del labio. El brillo lo voy a seleccionar todo junto. Este lado de la nariz. Muy bien, pues yo creo que mi selección ya está preparada. Ahora vamos a volver a aplicar el desvanecer. Como tengo activada la casilla de recordar configuración, cada vez que ejecute esta herramienta, la configuración va a ser la misma. OK, oculto la selección y me voy de nuevo al desenfoque gaussiano. Aquí podría jugar, ¿vale? Dependiendo del tamaño de las zonas me va a interesar a lo mejor un valor u otro, pero yo veo que aquí, en este caso 10, sigue siendo un buen. Está bien equilibrado. Quito la selección y el antes y después deja claro que hemos eliminado un montón de manchitas, ¿vale? Ahora lo que me interesa es suavizar un poquito estas ojeras, ¿vale? Para eso sí que voy a seleccionar al mismo tiempo la zona clara y la zona oscura, porque lo que me interesa es justamente que se suavice esa diferencia, ¿vale? He vuelto a aplicar el refinar máscara y me voy de nuevo al desenfoque gaussiano y voy a buscar un valor un poquito más alto aquí para que se oscurezca un poquito la zona de brillo y al mismo tiempo se aclare un poquito esta sombra. OK, quito la selección y se nota bastante la diferencia, ¿vale? Bueno, pues yo creo que nuestra capa de baja ya está más o menos bien trabajada y ahora vamos a darle un poquito de trabajo a la capa de alta. La capa de alta nos va a servir para eliminar pues este pelo que cruza la frente, alguna pequita, no solo eliminar pecas, pero esta está en un sitio un poco raro,
vamos a suavizar un poquito más toda esta zona, ¿vale? Vamos a empezar con los pelos. Aquí lo que yo uso es la herramienta corrector, el pincel corrector, ¿vale? ¿Por qué? Porque me permite elegir con la tecla Alt la zona de donde quiero copiar la textura. Yo quiero copiar de aquí. Si yo copio textura de aquí, que es muy diferente a esta, sobre el pelo se va a notar mucho. Por eso tengo que coger textura de una zona cercana a la que estoy trabajando, ¿vale? Y casi que de un solo trazo puedo resolver el pelo. Vamos a hacer este también. Por aquí había otro también. Selecciono textura de una zona cercana y de un solo trazo eliminar. ¿Vale? Aquí la herida esta o cicatriz que tiene, selecciono textura del lado y pinto sobre ella. La cosita blanca que hay aquí en el labio, quita. Esta peca, que no suelo eliminar pecas, pero esta la voy a quitar. Y ahora, en la zona de las ojeras, como decía antes, no las voy a eliminar del todo, pero a base de pequeños golpecitos, pequeños toquecitos por aquí, voy a suavizarla un poco. Y aquí lo mismo. Para que sigan estando ahí, pero no sean tan visibles. ¿Vale? Pues ese es el trabajo de separación de frecuencias. Si activamos y desactivamos la capa, vemos el resultado. Y lo que os decía, yo puedo ahora variar la opacidad, puedo activarla, desactivarla o aplicarle una máscara de capa para, por ejemplo, recuperar un detalle que me parezca importante. Pues puedo de repente aquí recuperar la herida si me interesa. ¿Vale? El mismo trabajo sería en una foto de un hombre, por ejemplo. Lo que pasa es que aquí seríamos menos agresivos con la piel y con las arrugas, ¿vale? Para mantener un poquito la masculinidad de este retrato, pues eliminaríamos granos, alguna rojez, cosas que molesten realmente, pero sin llegar a ponerle la piel, por ejemplo, de Rocío. Aquí luego nos faltarían otros matices, pero bueno, ya lo veremos en otro vídeo. Y lo mismo para una persona mayor. Una persona mayor no vamos a dejarle la frente como una pista de patinaje, vamos a simplemente eliminar detalles que llamen demasiado la atención, ¿vale? Algún pelito, alguna mancha de vejez y poco más. Muy bien, pues hasta aquí la separación de frecuencias. Espero que os haya gustado, que os suscribáis y que visitéis fotoversia.com para ver este, otros vídeos y la transcripción por escrito de todo esto.